El 27 de octubre de 1992, tres mejores amigos entraron en la Cueva del Moro con solo linternas y su valentía adolescente. Un mes después, los equipos de búsqueda encontraron algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y la supervivencia humana. Lo que descubrieron en las profundidades de esos túneles de piedra caliza atormentaría a los investigadores durante décadas. El informe oficial fue sellado, los testigos silenciados, y la verdad sobre lo que realmente sucedió en esos oscuros pasajes permanece enterrada hasta el día de hoy. Esta es la historia de la desaparición de la Cueva del Moro, un misterio que ha atormentado a Andalucía durante más de 30 años, tres amigos que se adentraron en la oscuridad de la tierra y emergieron transformados. ¿Qué ocurrió en esos túneles? ¿Quién mantuvo con vida a Tomás y a dónde fueron los otros dos chicos? Antes de explorar lo que realmente ocurrió en esa cueva, comenta desde donde estás sintonizando. Es increíble cómo historias como esta aún cautivan a personas de todo el mundo. El otoño de 1992 se sentía diferente en Arcos de la Frontera, Andalucía. Ese año, las hojas cambiaron de color antes, tiñendo las colinas de rojos intensos y amarillos dorados. Para tres adolescentes, este octubre sería su último juntos. En los 90, el mundo se sentía diferente, sin celulares, sin rastreo GPS, sin comunicación instantánea con padres preocupados. Cuando los niños desaparecían, realmente se habían ido hasta que alguien los encontraba. Tomás Morales tenía 15 años, el más tranquilo del grupo. Tenía el cabello castaño rojizo que siempre le caía sobre los ojos y la nerviosa costumbre de tamborilear con los dedos cuando pensaba. A Tomás le encantaba leer libros de aventuras, sobre todo historias de exploradores y tesoros escondidos. Las paredes de su habitación estaban cubiertas de mapas de cuevas famosas de todo el mundo. Soñaba con convertirse algún día en un verdadero explorador, como los héroes de sus libros. Tomás vivió con su abuela después de que sus padres fallecieran en un accidente automovilístico cuando él tenía 12 años. La señora Morales trabajaba doble turno en el restaurante local para pagar la ropa y los libros escolares de Tomás. Le preocupaba que pasara tanto tiempo solo, siempre con la nariz metida en guías de exploración de cuevas y revistas de geología. Jaime Paredes tenía 16 años, nació apenas 2 semanas después de Tomás. Era el líder del pequeño grupo, alto para su edad, con el pelo rojo brillante y pecas esparcidas por la nariz como estrellas. Jaime era el tipo de chico que podía salir airoso de cualquier problema y embarcarse en cualquier aventura. Tenía una sonrisa que hacía que los adultos confiaran en él y una curiosidad que a menudo lo metía en situaciones peligrosas. El padre de Jaime trabajaba en la mina de carbón, y su madre limpiaba casas para familias adineradas del pueblo. Eran padres estrictos que esperaban que Jaime volviera a casa antes del anochecer todas las noches. Pero Jaime era astuto para romper las reglas sin romperlas del todo, sabía exactamente cuánto tiempo podía estar fuera antes de que sus padres empezaran a preocuparse. El tercer miembro del grupo era Miguel Chen, también de 15 años. Su familia se había mudado a Andalucía desde Cataluña el año anterior cuando su padre consiguió trabajo en la universidad. Miguel era el más listo de los tres chicos y siempre llevaba consigo una libretita donde anotaba datos y observaciones interesantes. Llevaba unas gafas gruesas que hacían que sus ojos oscuros parecieran más grandes de lo que eran. A Miguel le costaba encajar en la escuela de su pequeño pueblo, algunos niños se burlaban de su acento y de cómo pronunciaba ciertas palabras. Pero Tomás y Jaime lo recibieron con los brazos abiertos sin rechistar. Pasaban casi todas las tardes juntos explorando el bosque detrás de la escuela o leyendo sobre famosos sistemas de cuevas en la biblioteca. Los tres chicos compartían una peligrosa obsesión, las cuevas. Habían explorado todas las cuevas y formaciones rocosas pequeñas a poca distancia del pueblo. Sabían cuáles eran seguras para principiantes y cuáles requerían equipo de verdad, pero nunca se habían atrevido a algo tan serio como la Cueva del Moro. La Cueva del Moro era diferente. Era el sistema de cuevas más largo del mundo, con más de 640 kilómetros de túneles cartografiados. La mayor parte estaba protegida como parque nacional con visitas guiadas,
pero los chicos habían oído rumores sobre secciones inexploradas, entradas ocultas que no estaban vigiladas por los guardabosques. La idea surgió de forma bastante inocente el 20 de octubre, exactamente una semana antes de su desaparición. Jaime encontró un viejo artículo de revista en la biblioteca del colegio que describía partes de la Cueva del Moro que nunca se habían explorado por completo, zonas donde aún se estaban descubriendo nuevos túneles. Jaime les enseñó el artículo a Tomás y Miguel durante el almuerzo. La revista incluía un mapa aproximado que mostraba varias entradas a zonas inexploradas. Una entrada estaba marcada como peligrosa, solo para espeleólogos experimentados, pero para 3 adolescentes con ganas de aventura, peligroso, sonaba exactamente a lo que buscaban. Tomás se emocionó de inmediato. Llevaba meses leyendo sobre técnicas de exploración de cuevas. Sabía sobre el equipo de seguridad adecuado, cómo navegar bajo tierra y qué señales debía observar que indicaban formaciones rocosas inestables, al menos, creía saberlo. Miguel fue más cauteloso. Sugirió que pidieran permiso a sus padres y tal vez contactaran con el servicio de parques para una exploración guiada. Pero Jaime se rió de la idea. Los adultos nunca les dejarían explorar las partes realmente interesantes de la cueva. Se quedarían atrapados en aburridos senderos turísticos, contemplando las mismas formaciones que miles de personas veían cada año. Los 3 chicos pasaron la semana siguiente planeando su aventura en secreto. Reunieron provisiones, linternas, pilas de repuesto, cuerda, un pequeño botiquín de primeros auxilios y refrigerios. Tomás pidió prestado equipo de camping del garaje de su abuela, diciéndole que iba a una excursión escolar. Jaime les dijo a sus padres que se quedaría a dormir en casa de Tomás. Miguel dijo que estaba estudiando hasta tarde en la biblioteca con amigos. Ninguno les contó a sus familias la verdad sobre a dónde iban. Planeaban explorar solo unas horas la tarde del martes, 27 de octubre. Ese día, las clases terminaron temprano por las reuniones de profesores, lo que les daba tiempo extra antes de que llegaran a casa. Irían en bicicleta a la entrada de la cueva, explorarían durante 3 horas y estarían de vuelta para la hora de cenar. Parecía un plan perfecto, habían estudiado los mapas, reunido el equipo necesario y elegido un día en el que no los echarían de menos durante varias horas. ¿Qué podría salir mal? El martes amaneció gris y frío. Había caído una llovizna durante la noche, ablandando y embarrando el suelo. Tomás se despertó temprano, demasiado emocionado para dormir. Empacó su mochila con cuidado, comprobando 2 veces su linterna y asegurándose de tener pilas de repuesto envueltas en bolsas de plástico para mantenerlas secas. Ese día en la escuela, los 3 chicos apenas podían concentrarse en sus clases. Jaime no dejaba de mirar el reloj, contando las horas que faltaban para comenzar su aventura. Miguel repasaba sus apuntes sobre seguridad en cuevas, intentando memorizar datos importantes sobre la navegación subterránea. Tomás pasó la hora del almuerzo en la biblioteca, leyendo un último artículo sobre la Cueva del Moro. Descubrió que la zona que planeaban explorar había estado cerrada al público desde 1989, después de que un pequeño accidente de espeleología lesionara a 2 espeleólogos experimentados. Esta información debería haberle preocupado, en cambio, hizo que la aventura pareciera aún más emocionante. Al terminar la escuela a las 2:30 de la tarde, los 3 chicos se reunieron en el aparcamiento de bicicletas detrás del edificio. Habían escondido su equipo de exploración en el casillero de Jaime esa misma mañana. Ahora lo guardaron todo en sus mochilas, intentando parecer informales mientras se preparaban para su misión secreta. El trayecto a la Cueva del Moro en bicicleta les tomó 45 minutos. Siguieron caminos secundarios para evitar ser vistos por alguien que pudiera reconocerlos y hacerles preguntas. El aire de octubre era fresco y limpio, impregnado del olor a hojas caídas y humo de leña lejano. Llegaron a la entrada oculta que Jaime había encontrado en el viejo mapa a las 3:20. Estaba exactamente donde decía el artículo de la revista, una estrecha abertura entre 2 grandes rocas, parcialmente oculta por arbustos densos.
Un pequeño letrero metálico advertía que la zona estaba cerrada al público, pero el letrero estaba viejo y oxidado. Parecía que llevaba años allí. Los chicos escondieron sus bicicletas en el bosque y se pusieron las linternas frontales. Tomás sintió que el corazón se le aceleraba de emoción al acercarse a la entrada de la cueva. Era su primera aventura de verdad, su oportunidad de explorar un lugar donde ningún otro niño del colegio había estado jamás. Jaime fue primero, abriéndose paso por la estrecha abertura entre las rocas. El espacio era más estrecho de lo que parecía desde fuera. Tuvo que quitarse la mochila y empujarla mientras se arrastraba por la entrada. Tomás lo siguió, con las manos ligeramente temblorosas mientras se impulsaba por la abertura rocosa. La piedra estaba fría y húmeda contra su piel. Por un momento, se sintió atrapado entre las rocas, pero luego avanzó y emergió a un espacio más amplio donde Jaime lo esperaba. Miguel llegó último, con más dificultad que los demás porque su mochila era la más pesada con todos sus cuadernos y materiales extra. La abertura parecía aferrarlo mientras gateaba, raspándose los hombros y la espalda. A las 3:45, los tres chicos ya estaban dentro del sistema de cuevas. Permanecieron juntos en una cámara del tamaño de un armario grande, con sus linternas frontales creando círculos de luz en movimiento sobre las oscuras paredes de piedra. El aire olía diferente, terroso y antiguo, como algo que había estado oculto a la luz del sol durante millones de años. Ninguno de ellos se dio cuenta de que esta sería la última vez que los tres estarían juntos. La primera cámara conducía a un estrecho túnel que descendía hacia oscuridad total. Los chicos oían el goteo del agua a lo lejos, un ritmo constante que resonaba en las paredes de piedra. Sus linternas frontales revelaban formaciones de piedra caliza rugosa cubiertas de extraños depósitos minerales que brillaban como joyas bajo la luz artificial. Tomás tomó la iniciativa al entrar en el túnel. Había estudiado técnicas de exploración de cuevas y sabía cómo marcar el camino para que pudieran encontrar la salida. Usó trozos de cinta de topógrafo naranja brillante, sujetándolos a salientes rocosos cada 15 metros. El túnel era estrecho, pero no demasiado incómodo, podían caminar erguidos la mayor parte del tiempo, aunque ocasionalmente tenían que agacharse bajo formaciones rocosas bajas. El suelo era irregular, cubierto de piedras sueltas y manchas de lodo resbaladizo. Tras caminar unos 15 minutos, llegaron a una bifurcación donde el túnel se dividía en tres caminos diferentes. Jaime sacó el mapa fotocopiado que habían traído, intentando relacionar su ubicación con los bocetos del artículo de la revista. Miguel sugirió que eligieran el camino del medio, que parecía ascender hacia lo que podría ser otra cámara. Tomás quería explorar el camino de la izquierda, que parecía más ancho y fácil de recorrer. A Jaime le atrajo el camino de la derecha porque parecía adentrarse más en el sistema de cuevas. Pasaron 10 minutos debatiendo qué dirección tomar. Finalmente, Jaime tomó la decisión por ellos. Como líder no oficial del grupo, declaró que primero explorarían el camino correcto. Si conducía a un callejón sin salida o se volvía demasiado difícil, siempre podrían regresar y probar alguna de las otras rutas. El camino correcto era diferente al del túnel de entrada. Era más ancho, pero tenía un techo más bajo, lo que los obligaba a caminar agachados. Las paredes mostraban señales de daños por agua, con tramos lisos donde los arroyos subterráneos habían excavado canales en la piedra caliza durante miles de años. Tras unos 30 minutos de exploración, descubrieron su primera formación cavernícola real, una pequeña cámara subterránea llena de estalactitas y estalagmitas. Los chicos quedaron maravillados por la belleza natural que se escondía bajo tierra. La linterna frontal de Tomás reveló formaciones que parecían cascadas congeladas y flores de piedra. Pasaron 20 minutos en esta cámara, describiendo por turnos lo que veían e intentando imaginar cuánto tiempo les había llevado formarse estas formaciones. Miguel llenó 3 páginas de su cuaderno con observaciones y bocetos. Pero no estaban solos en el sistema de cuevas. Mientras se preparaban para salir de la cámara y seguir explorando, Tomás oyó algo que le heló la sangre,
pasos lentos y pausados que resonaban en las profundidades de los túneles. Tomás levantó la mano, indicando a los demás que se detuvieran. En el repentino silencio, los tres chicos pudieron oírlo con claridad, el sonido de alguien caminando por los túneles delante de ellos. Los pasos eran irregulares, a veces rápidos, a veces lentos, como si la persona tuviera dificultades para orientarse en la oscuridad. Jaime susurró que podría ser un guardabosques revisando las secciones cerradas de la cueva. Miguel sugirió que podría ser otro grupo de exploradores que habían encontrado la misma entrada oculta. Pero Tomás presentía que algo andaba mal, los pasos no sonaban bien. Parecían arrastrarse ligeramente, como si la persona estuviera herida o cargara algo pesado. Los chicos se quedaron paralizados en la cámara durante varios minutos, escuchando los extraños sonidos que resonaban por los túneles. Los pasos se acercaban unos segundos, luego se desvanecían y luego regresaban desde una dirección diferente. Era imposible saber con exactitud de dónde provenían los sonidos ni a qué distancia estaba la persona. Finalmente, Jaime decidió que debían investigar. Si era un guardabosques, le explicarían que solo eran estudiantes curiosos interesados en la geología. Si era otro explorador, tal vez podrían compartir información sobre el sistema de cuevas. Salieron de la cámara y continuaron adentrándose en el túnel derecho. El techo se hizo aún más bajo, obligándolos a gatear en algunas secciones. Sus linternas frontales creaban sombras danzantes en las paredes mientras avanzaban lenta y cuidadosamente. Tras gatear durante unos 10 minutos, llegaron a otro cruce. Esta vez, solo había dos opciones, un pasaje estrecho que continuaba recto o una abertura más ancha que giraba a la izquierda. Los pasos parecían provenir del pasaje recto. Tomás empezaba a sentirse nervioso por su aventura. Llevaban más de una hora bajo tierra y se alejaban de la entrada más de lo planeado. Su abuela lo esperaba en casa a las 6 de la tarde, y ya eran más de las 5 de la tarde. Pero Jaime estaba más emocionado que nunca. Los misteriosos pasos significaban que estaban cerca de descubrir algo realmente interesante, tal vez evidencia de otros exploradores de cuevas, o incluso una nueva cámara que no figuraba en ningún mapa oficial. Miguel documentaba cuidadosamente su ruta en su cuaderno, dibujando mapas aproximados y anotando los puntos de referencia importantes. Le preocupaba perderse, pero confiaba en las cintas naranjas de Tomás para guiarlos de vuelta a la entrada. Decidieron seguir el camino recto hacia el origen de las huellas. Este túnel era diferente a todo lo que habían visto antes. Las paredes eran más lisas, como si hubieran sido talladas por el agua durante mucho tiempo. Extrañas marcas cubrían las superficies de piedra, no eran formaciones naturales, sino arañazos y símbolos que casi parecían escritura. Tomás se detuvo a examinar estas marcas con más atención. No parecían grafitis modernos de otros exploradores, los arañazos eran profundos y antiguos, llenos de depósitos minerales que sugerían que habían sido hechos hace muchos años. Algunos símbolos le resultaban familiares, como letras o números, pero no podía leerlos con claridad a la tenue luz de su linterna frontal. A medida que se adentraban en este extraño túnel, los pasos se detuvieron de repente. El silencio era más aterrador que los misteriosos sonidos. Parecía que algo los esperaba en la oscuridad. Fue entonces cuando oyeron el primer grito. El grito resonó por los túneles como nunca antes lo habían oído los chicos. No era del todo humano, pero tampoco animal, era un sonido de puro terror y dolor que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Los tres chicos se quedaron paralizados, con el corazón latiendo tan fuerte que podían oír su propio pulso en los oídos. El grito duró unos 10 segundos y luego se desvaneció en un gemido sordo que se perdió en la oscuridad. Jaime fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. Sugirió que alguien podría estar herido y necesitar ayuda, tal vez otro explorador se había caído o quedado atrapado en algún lugar del sistema de cuevas. Por muy aterrador que hubiera sido el grito, no podían dejar solo a alguien que podría estar herido. Tomás no estaba tan seguro. Algo en el sonido le parecía extraño, antinatural.
Le recordaba las historias que su abuela le contaba sobre antiguos accidentes mineros, sobre voces que supuestamente aún resonaban en pozos de minas abandonados años después de la muerte de los mineros. Miguel ya estaba escribiendo en su cuaderno, intentando registrar con exactitud lo que habían oído. Anotó la hora, el lugar y una descripción detallada del sonido. Su mente científica buscaba una explicación lógica a lo que habían experimentado. Los chicos debatían si seguir adelante o regresar hacia la entrada. Llevaban más de 1 hora y media bajo tierra, y Tomás empezaba a preocuparse por el tiempo. Pero la idea de que alguien pudiera necesitar ayuda era más fuerte que el miedo. Decidieron avanzar, pero con más cuidado que antes. Jaime iba al frente, seguido de Tomás, y Miguel cerraba la marcha. Avanzaban lentamente, deteniéndose cada pocos pasos para escuchar más sonidos. El túnel comenzó a descender con mayor pendiente. El aire se sentía diferente, más denso y húmedo. Sus linternas frontales revelaron que las paredes estaban cubiertas por una fina capa de humedad, haciendo que las superficies de piedra brillaran como cristal negro. Tras caminar otros 10 minutos, llegaron a la parte más peligrosa de su viaje, un estrecho pasaje donde tuvieron que apretujarse entre dos grandes formaciones rocosas. El espacio apenas era lo suficientemente amplio para una persona a la vez, y el suelo se hundía en la oscuridad a un lado. Jaime fue primero, tanteando con cuidado el estrecho pasaje. Las paredes de roca le presionaban los hombros mientras se movía de lado, paso a paso. Su linterna frontal indicaba que el pasaje solo tenía unos 2 metros de largo, pero parecía mucho más en la oscuridad claustrofóbica. Tomás lo siguió, con las manos temblorosas al presionarse contra las frías paredes de piedra. A mitad del pasaje, oyó algo que lo detuvo, una respiración. Alguien respiraba con dificultad muy cerca, pero no podía distinguir de dónde provenía. Miguel seguía al otro lado del pasillo, esperando su turno para colarse por el estrecho hueco. Veía la linterna frontal de Tomás detenida en medio del pasillo, pero no entendía por qué Tomás no avanzaba. Ocurrió mientras Tomás intentaba avanzar por el estrecho pasaje. Algo se movió en la formación rocosa sobre él. Oyó un crujido, como si enormes piedras chocaran entre sí. Antes de que pudiera reaccionar, un gran trozo de piedra caliza se desprendió del techo y se desplomó. La roca que caía era demasiado grande para aplastarlo por completo, pero estaba perfectamente posicionada para inmovilizarlo. La roca se encajó entre las paredes del estrecho pasaje, atrapando el cuello y el hombro de Tomás contra el suelo de piedra. No podía avanzar ni retroceder. Jaime oyó el golpe y el grito de dolor de Tomás. Inmediatamente se giró e intentó alcanzar a su amigo, pero la roca caída bloqueó por completo el paso. No había manera de que Jaime regresara a donde Tomás estaba atrapado. Miguel vio lo que había sucedido desde el otro lado. Podía ver las piernas de Tomás asomando por debajo de la roca, pero tampoco podía alcanzarlo. Los tres amigos estaban ahora separados por toneladas de roca sólida, con Tomás atrapado en el medio. Tomás estaba consciente, pero sufría un dolor terrible. La roca le presionaba el cuello y el hombro, lo que le dificultaba la respiración. Podía mover ligeramente los brazos y las piernas, pero cualquier intento de liberarse solo empeoraba el dolor. Llamó a sus amigos, su voz resonó extrañamente en el espacio reducido. Jaime intentó encontrar otra forma de sortear el bloqueo, pero el estrecho pasaje era la única ruta entre las dos secciones del túnel. Buscó frenéticamente con su linterna frontal, buscando cualquier grieta o abertura que le permitiera alcanzar a Tomás. Miguel se acercó a la roca por su lado, intentando encontrar la manera de moverla o crear espacio para que Tomás escapara, pero la roca era enorme, probablemente de varios cientos de libras. Se necesitaría equipo especial y varias personas para mover algo tan pesado. Durante 20 minutos, Jaime y Miguel trabajaron desesperadamente para liberar a su amigo. Intentaron usar piedras sueltas como palancas, intentando mover la roca aunque fuera unos centímetros. Buscaron rutas alternativas a través del sistema de cuevas, pero nada funcionó.
La voz de Tomás se debilitaba, la presión en su cuello le impedía respirar con normalidad. Les dijo a sus amigos que se estaba mareando y que su visión empezaba a nublarse. Fue entonces cuando Jaime tomó una decisión que lo atormentaría el resto de su vida. Le dijo a Tomás que mantuviera la calma y conservara las fuerzas. Él y Miguel volverían a la superficie a buscar ayuda. Llevarían equipo de rescate y espeleólogos experimentados que podrían mover la roca con seguridad. Miguel quería quedarse con Tomás, pero Jaime lo convenció de que debían permanecer juntos. El sistema de cuevas era confuso, y sería fácil que una persona se perdiera intentando encontrar la entrada sola. Su única posibilidad de salvar a Tomás era llegar a la superficie lo antes posible y traer ayuda profesional. Tomás les rogó que no lo dejaran solo en la oscuridad, pero Jaime prometió que volverían con ayuda en pocas horas. Dejó su linterna y pilas de repuesto donde Tomás pudiera alcanzarlas. Miguel también dejó algo de su comida y agua. Lo último que Tomás oyó fue el sonido de los pasos de sus amigos alejándose en los túneles, dejándolo atrapado y solo en la oscuridad de la tierra. Jaime y Miguel llegaron a la superficie casi 4 horas después de haber entrado en la cueva. Ambos chicos estaban exhaustos, sucios y aterrorizados por el estado de su amigo. Fueron en bicicleta directamente a la sede del Parque Nacional Cueva del Moro, donde encontraron un guardia de seguridad nocturno. Al principio, el guardia no les creyó. 3 adolescentes explorando secciones cerradas del sistema de cuevas parecía imposible. La entrada oculta que describían no debía ser accesible al público. Pero cuando Jaime y Miguel le mostraron la cinta naranja de topógrafo aún pegada a sus ropas y los mapas detallados que Miguel había dibujado, se dio cuenta de que decían la verdad. El guardia llamó de inmediato al equipo de rescate del parque. En 30 minutos, 4 especialistas experimentados en rescate de cuevas se reunieron con el equipo adecuado, gatos hidráulicos, herramientas para mover rocas, sistemas de iluminación portátiles y suministros médicos. Pero había un problema. Jaime y Miguel no recordaban exactamente cómo regresar al lugar donde estaba atrapado Tomás. En su pánico por llegar a la superficie, se habían equivocado de camino varias veces y no habían prestado atención a las marcas naranjas de Tomás. El sistema de cuevas tenía docenas de túneles interconectados, y sin una ruta clara, el equipo de rescate podría pasar días buscando la ubicación correcta. Los chicos guiaron al equipo de rescate hasta la entrada oculta, pero una vez bajo tierra, su memoria se volvió inestable. Todos los túneles parecían iguales bajo la luz artificial. La cámara con estalactitas y estalagmitas podría haber sido cualquiera de varias formaciones similares. Durante 6 horas, el equipo de rescate buscó por el sistema de cuevas, siguiendo pistas falsas y túneles sin salida. Llamaron a Tomás constantemente, atentos a cualquier respuesta que pudiera guiarlos hacia su ubicación, pero el sistema de cuevas absorbía el sonido de forma extraña, creando ecos y distorsionando las voces hasta que era imposible determinar de dónde provenían. El 28 de octubre, la búsqueda se suspendió temporalmente. El equipo de rescate necesitaba descansar y reorganizar sus esfuerzos. Habían cubierto menos de la mitad de las posibles combinaciones de túneles, y Tomás llevaba atrapado casi 12 horas. Jaime y Miguel fueron llevados a la comisaría local, donde los interrogaron sobre su exploración no autorizada de la cueva. Ambos chicos estaban exhaustos y traumatizados. Proporcionaron todos los detalles que pudieron recordar, pero sus descripciones de la ruta se volvieron más confusas con el paso de las horas. Sus padres llegaron a la comisaría de madrugada. La señora Morales se derrumbó al enterarse de que su nieto estaba atrapado bajo tierra. El padre de Jaime estaba furioso por la imprudencia de los chicos, pero su ira se convirtió en preocupación al darse cuenta de la gravedad de la situación. Los padres de Miguel estaban tranquilos, pero devastados. Se habían mudado a Andalucía para darle a su hijo una vida más segura y tranquila que la que había conocido en Cataluña. Ahora sus peores temores se habían hecho realidad de la forma más inesperada. La búsqueda se reanudó al amanecer del 28 de octubre con personal de rescate adicional de 3 condados aledaños. Pero la cueva del Moro era extensa y compleja,
y se descubrían nuevos túneles con regularidad. Encontrar a un adolescente atrapado en un sistema tan enorme requeriría una suerte increíble o información mucho más detallada sobre su ubicación exacta. A medida que las horas se convertían en días, la esperanza de supervivencia de Tomás se desvanecía. La búsqueda de Tomás Morales se convirtió en la mayor operación de rescate en cuevas de la historia de Andalucía. Más de 40 profesionales especialistas en rescate de cuevas se unieron al esfuerzo, junto con decenas de voluntarios de las comunidades locales. La historia fue noticia en periódicos de todo el estado, llamando la atención sobre los peligros de la exploración de cuevas sin supervisión. Jaime y Miguel pasaron 3 días bajo tierra con varios equipos de rescate, intentando desandar sus pasos y localizar el pasaje donde Tomás estaba atrapado. Pero el sistema de cuevas parecía diferente. Los túneles que recordaban como anchos y fáciles de recorrer ahora parecían estrechos y traicioneros. Las cámaras que habían encontrado rápidamente durante su primera exploración permanecían ocultas a pesar de horas de búsqueda minuciosa. Al tercer día de búsqueda, un equipo creyó oír débiles golpes provenientes de las profundidades del sistema de cuevas. Siguieron los sonidos durante más de 2 horas, llamando a Tomás y escuchando sus respuestas, pero los golpes cesaron repentinamente y nunca encontraron su origen. Otro equipo descubrió cinta de topografía naranja nueva, atada a formaciones rocosas en una sección de la cueva que Jaime y Miguel no recordaban haber visitado. La cinta era idéntica a los marcadores que Tomás había estado usando, pero se encontró en túneles que no coincidían con ninguna de las descripciones de la ruta de los chicos. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas a los equipos de búsqueda. El equipo fallaba en zonas específicas de la cueva. Las linternas se atenuaban o fallaban por completo, incluso con pilas nuevas. Los dispositivos de comunicación por radio captaban estática que sonaba casi como susurros. Varios espeleólogos experimentados comentaron sentirse observados mientras trabajaban en los túneles más profundos. Otros mencionaron oír pasos que resonaban en zonas que ya habían explorado a fondo. Un líder de equipo de rescate, un hombre con 20 años de experiencia en rescate en cuevas, solicitó ser reasignado a operaciones de superficie tras pasar una noche bajo tierra, nunca explicó que lo había asustado. Para el 31 de octubre, 4 días después de la desaparición de Tomás, la búsqueda oficial se redujo. Los expertos en rescate de cuevas explicaron que era improbable sobrevivir sin comida, agua y un refugio adecuado más allá de 72 horas. Las temperaturas subterráneas de octubre habrían sido cercanas a 0 grados, y Tomás solo llevaba ropa ligera. Jaime y Miguel regresaron a la escuela, pero ninguno de los dos podía concentrarse en sus actividades habituales. Pasaban todas las tardes en la entrada de la cueva, esperando oír alguna señal de que Tomás seguía vivo. Los periodistas locales los entrevistaron repetidamente, pidiéndoles detalles sobre su amigo y su exploración no autorizada. La amistad de los chicos empezó a cambiar bajo la presión de la culpa y el dolor. Jaime se culpaba a sí mismo por haberlos guiado a la cueva y por haber decidido dejar solo a Tomás. Miguel se obsesionaba con sus notas y mapas, convencido de haber pasado por alto algún detalle crucial que podría haber salvado a su amigo. La abuela de Tomás nunca perdió la esperanza. Visitaba la entrada de la cueva todos los días, a veces quedándose desde el amanecer hasta el atardecer. Llevaba mantas, café caliente y sándwiches para los rescatistas que seguían buscando. Su fe en que Tomás sería encontrado con vida mantuvo motivados a algunos voluntarios mucho después de que los equipos oficiales declararan la misión desesperada. Pero a medida que octubre se convertía en noviembre, incluso la señora Morales comenzó a aceptar que su nieto podría no volver nunca a casa. Entonces, el 27 de noviembre, exactamente un mes después de que los chicos entraran en la cueva, todo cambió. La llamada llegó un viernes por la mañana. Un nuevo equipo de búsqueda de voluntarios, que trabajaba en una sección de la cueva que ya había sido explorada decenas de veces, oyó algo que les hizo detener todo lo que estaban haciendo. Alguien cantaba. La voz era débil y ronca, pero inconfundiblemente humana. Provenía de la misma zona donde los equipos de rescate llevaban semanas buscando.
Los voluntarios siguieron el sonido a través de túneles que habían mapeado y despejado varias veces durante el mes anterior. Encontraron a Tomás Morales con vida. Estaba exactamente donde Jaime y Miguel habían dicho que estaría, atrapado bajo la misma roca en el estrecho pasaje entre formaciones rocosas. Pero el descubrimiento planteó más preguntas que respuestas, porque lo que encontraron era imposible. Tomás estaba alerta y receptivo. Estaba delgado y pálido, pero no estaba deshidratado ni muerto de hambre. Alguien lo había cuidado durante el mes que estuvo atrapado bajo tierra. El equipo de rescate comenzó de inmediato a trabajar para liberarlo de debajo de la roca. Utilizaron equipo hidráulico para levantar la enorme roca lo suficiente como para que Tomás pudiera salir. La operación duró 4 horas, pero Tomás salió de su encierro de un mes en condiciones excepcionalmente buenas. En cuanto quedó libre, Tomás empezó a preguntar por Jaime y Miguel. Quería saber a dónde habían ido sus amigos y por qué no habían vuelto a buscarlo como habían prometido. Cuando los rescatistas le explicaron que Jaime y Miguel habían llegado sanos y salvos a la superficie y que había pasado un mes desde el accidente, Tomás se sintió confundido y agitado. Según él, Jaime y Miguel lo habían abandonado hacía solo 3 días. No recordaba haber estado atrapado durante un mes entero. Recordaba la caída de la roca, dejándolo atrapado, pero todo lo que había sucedido después era confuso y fragmentado. Más inquietante fue la explicación de Tomás sobre cómo había sobrevivido. Afirmó que alguien lo visitaba con regularidad, llevándole agua y pequeñas cantidades de comida. La persona aparecía repentinamente en la oscuridad, fuera de su alcance, le dejaba comida y agua a su alcance y luego desaparecía sin decir palabra. Tomás dijo que nunca vio con claridad a su misterioso cuidador. Siempre permanecía fuera del alcance de su linterna, moviéndose con cuidado y en silencio por los túneles. A veces oía respiraciones o pasos suaves, pero cuando llamaba no había respuesta. El equipo de rescate buscó a fondo cualquier rastro de otra persona en el sistema de cuevas. No encontraron evidencia de que alguien más hubiera estado en los túneles durante el último mes, ni huellas, ni contenedores de comida, ni equipo de campamento, ni rastro de presencia humana, salvo el propio Tomás. Los exámenes médicos en el hospital revelaron que Tomás estaba desnutrido, pero no grave. Había perdido unos 7 kilos durante el mes que pasó bajo tierra, pero su estado era similar al de alguien que había estado recibiendo pequeñas cantidades de comida y agua con regularidad. Sin esta atención, habría fallecido a los pocos días del accidente. ¿Pero quién lo había estado alimentando y cómo accedieron al sistema de cuevas selladas sin ser detectados por las extensas operaciones de búsqueda? Los recuerdos de Tomás de su mes bajo tierra eran fragmentarios y extraños. Durante entrevistas con médicos, psicólogos y especialistas en rescate de cuevas, proporcionó detalles que parecían imposibles, pero que fueron expresados con total sinceridad. Recordaba el accidente con claridad, el chirrido de la roca al moverse, la roca al caer, el dolor al aplastarlo contra el suelo de piedra. Recordó a Jaime y Miguel prometiendo regresar con ayuda, y luego oyó sus pasos perderse en los túneles. Después de eso, sus recuerdos se volvieron oníricos e inconsistentes. A veces creía haber estado atrapado solo unas horas, otras, sentía que llevaba años bajo tierra. La oscuridad jugaba malas pasadas con el tiempo, haciendo que los minutos parecieran horas, y las horas desaparecieran por completo. El misterioso cuidador apareció por primera vez en lo que Tomás creyó que era su segundo día bajo tierra. Había estado pidiendo ayuda, con su voz resonando por los túneles vacíos, cuando oyó unos suaves pasos que se acercaban desde donde se habían ido Jaime y Miguel. Tomás gritó pensando que sus amigos habían regresado, pero en lugar de voces familiares que respondieran, solo oyó movimientos cautelosos en la oscuridad más allá de su posición atrapada. Alguien estaba allí, justo fuera del alcance de su linterna, que se estaba agotando, pero no respondía a sus preguntas ni a sus llamadas de auxilio. Entonces sintió que el agua goteaba sobre sus labios, no las gotas aleatorias del techo de la cueva, sino un chorro constante que se vertía con cuidado en su boca. El agua estaba limpia y fría, mejor que cualquier otra que hubiera probado jamás.
Cuando hubo bebido lo suficiente, el chorro se detuvo y oyó unos pasos silenciosos que se alejaban. Este patrón se repitió cada pocas horas durante su cautiverio. La persona misteriosa aparecía silenciosamente, le daba agua, a veces dejaba pequeños trozos de comida a su alcance y luego desaparecía de nuevo en los túneles. Tomás nunca los veía con claridad, nunca los oía hablar, nunca entendía quiénes eran ni por qué lo ayudaban. La comida era sencilla pero nutritiva, trozos de pan, pequeños trozos de queso, y ocasionalmente frutos secos. Todo era fresco, no el tipo de suministros de emergencia que los exploradores de cuevas podrían llevar. Alguien traía comida de la superficie y se la entregaba a Tomás en su prisión subterránea. Tomás también describió extraños sueños o visiones durante su estancia bajo tierra. Dijo que a veces oía música resonando por los túneles, no canciones modernas, sino melodías antiguas que parecían de otro siglo. Oía voces que hablaban en idiomas que no reconocía, y a veces veía luces moviéndose a lo lejos que no eran linternas ni faros. Lo más inquietante eran sus recuerdos de los pasos, no solo los movimientos cuidadosos de su cuidador, sino también otros sonidos. Grupos de personas caminando por los túneles, a veces marchando al ritmo de soldados, a veces arrastrando los pies lentamente, como si llevaran cargas pesadas. Estos sonidos siempre provenían de zonas de la cueva que los equipos de rescate habían declarado vacías y registrado a fondo. Cuando los psicólogos sugirieron que el hambre, el aislamiento y el estrés podrían haber causado alucinaciones, Tomás se frustró e insistió en que todo lo que recordaba había sucedido de verdad. Podía describir el sabor del agua, la textura de la comida, los sonidos específicos de los pasos. Sus recuerdos eran demasiado detallados y consistentes para ser simples fantasías. Pero si Tomás decía la verdad, alguien había estado viviendo en la cueva del Moro durante todo el mes de búsqueda, alguien había estado moviéndose por túneles que se suponía estaban vacíos, evitando a decenas de rescatistas y cuidando a un adolescente atrapado sin dejar rastro. La pregunta que atormentaba a todos los involucrados en el rescate era simple: ¿quién había mantenido con vida a Tomás Morales? El descubrimiento de Tomás Morales con vida tras un mes bajo tierra atrajo la atención nacional. Equipos de noticias de las principales cadenas de televisión llegaron a Andalucía para cubrir la noticia. Expertos en rescate de cuevas de todo el mundo vinieron a estudiar lo que llamaban el milagro de la Cueva del Moro. Pero cuanto más investigaban los investigadores sobre la supervivencia de Tomás, más misterioso se volvía el caso. Se llamó a especialistas de la Guardia Civil para que examinaran el sistema de cuevas en busca de indicios del cuidador desconocido. Utilizaron equipos avanzados para buscar huellas dactilares, muestras de ADN, fibras de tela o cualquier otro rastro que pudiera identificar a quien había estado ayudando a Tomás. Los resultados fueron desconcertantes. No encontraron evidencia de que alguien más hubiera estado en el sistema de cuevas durante el último mes, excepto Tomás y los equipos de búsqueda oficiales. Los túneles donde Tomás afirmaba haber aparecido su cuidador no mostraban señales de tráfico humano regular. No había zonas de almacenamiento de alimentos, ni zonas de acampada, ni escondites ocultos de provisiones. Aún más extraño fue el descubrimiento de que la zona donde Tomás había quedado atrapado fue completamente inaccesible para los equipos de búsqueda durante la mayor parte de su operación, que duró un mes. 3 días después del accidente de Tomás, se produjo un derrumbe secundario que bloqueó los túneles que conducían a su ubicación. La ruta que Jaime y Miguel habían usado para escapar estaba ahora sellada por toneladas de rocas caídas. Este derrumbe secundario se registró en los informes del equipo de búsqueda y fue la razón por la que nunca encontraron a Tomás durante sus extensas búsquedas. Los rescatistas asumieron que los túneles bloqueados estaban vacíos porque no había forma de que nadie pudiera acceder a ellos desde el sistema principal de cuevas. Sin embargo, de alguna manera, el misterioso cuidador de Tomás había estado accediendo a esta zona sellada con regularidad durante todo un mes. Habían estado llevando comida fresca y agua a Tomás a pesar de que todas las rutas conocidas hacia su ubicación estaban completamente bloqueadas. Los especialistas en cartografía subterránea utilizaron sonares y georradar para buscar pasadizos ocultos que pudieran conectar con los túneles sellados.
No encontraron evidencia de rutas secretas ni de sistemas de cuevas sin descubrir. Según su equipo, la zona donde Tomás había quedado atrapado estaba completamente aislada del resto de la Cueva del Moro. Agentes de la Guardia Civil entrevistaron a residentes, comerciantes y empleados del parque en busca de cualquier persona que pudiera haber comprado cantidades inusuales de comida o agua durante el último mes. No encontraron actividad sospechosa. También investigaron la posibilidad de que alguien hubiera estado viviendo en secreto en el sistema de cuevas durante un periodo prolongado. Las personas sin hogar a veces buscaban refugio en cuevas durante el frío, y era posible que alguien hubiera establecido un campamento oculto en las zonas inexploradas de la Cueva del Moro. Sin embargo, esta teoría también se desmoronó tras la investigación. Vivir en un sistema de cuevas requiere provisiones, equipo y acceso regular a la superficie para obtener comida y agua. La Guardia Civil no encontró evidencia de asentamientos humanos a largo plazo en las zonas accesibles de la cueva. Y lo que es más importante, los túneles sellados donde Tomás había quedado atrapado habrían sido imposibles de alcanzar de forma continua durante un mes. Se consultó a historiadores locales para investigar cualquier leyenda o historia sobre la Cueva del Moro que pudiera explicar al misterioso cuidador. Lo que descubrieron añadió otra capa de extrañeza a una situación ya de por sí insostenible. La investigación sobre la historia de la Cueva del Moro reveló información inquietante que las comunidades locales habían olvidado en gran medida. Durante la Guerra Carlista, el sistema de cuevas se había utilizado para algo más que el turismo y la exploración científica. En 1863, un grupo de carlistas utilizó los túneles ocultos como base secreta para operaciones guerrilleras contra los liberales en Andalucía. Estos soldados, aislados de su ejército principal y declarados desertores por sus propios comandantes, vivieron bajo tierra durante varios meses durante el crudo invierno de 1863 a 1864. Los registros históricos de ese periodo estaban incompletos, pero los artículos periodísticos de 1864 describían extraños informes de agricultores locales. Los habitantes de las cercanías del sistema de cuevas afirmaban oír voces y ver luces moviéndose bajo tierra por la noche. Algunos informaron haber encontrado evidencia de que alguien robaba comida de sus granjas y bodegas. Los soldados de la Unión finalmente descubrieron el escondite confederado en marzo de 1864. Según informes militares, sellaron varias entradas de cuevas con explosivos para evitar que las fuerzas enemigas las usaran, pero los registros sugerían que no todos los carlistas fueron capturados. Algunos podrían haber quedado atrapados bajo tierra cuando se sellaron las entradas. El folclore local de finales del siglo XIX incluía historias sobre espíritus de cuevas que ayudaban a viajeros y exploradores perdidos. Estos relatos describían figuras misteriosas que aparecían en la oscuridad para guiar a las personas perdidas a un lugar seguro o proporcionar comida y agua a quienes estaban en peligro. La mayoría de los historiadores descartaron estas historias como leyendas típicas de la frontera, similares a los cuentos sobre ángeles guardianes o fantasmas serviciales que eran comunes en comunidades aisladas. Sin embargo, las historias compartían detalles notablemente similares con el relato de Tomás sobre su misterioso cuidador. Los espíritus de las cavernas siempre fueron descritos como figuras silenciosas que aparecían repentinamente en la oscuridad, brindaban ayuda sin hablar y luego desaparecían de nuevo en los túneles. Se decía que eran más activos en tiempos de crisis, apareciendo para ayudar a personas atrapadas, perdidas o en peligro de muerte. Un relato particularmente detallado de 1887 describe a un ingeniero de minas que se perdió en la Cueva del Moro durante una expedición de reconocimiento. Afirmó que una figura silenciosa lo guió a través de kilómetros de túneles de regreso a una entrada conocida, dejándole agua fresca y comida a intervalos regulares durante el viaje. Al igual que Tomás, el ingeniero nunca vio con claridad a su ayudante y no recibió respuesta cuando intentó comunicarse. Estos relatos históricos plantearon inquietantes preguntas sobre la experiencia de Tomás. ¿Le habría ayudado la misma presencia misteriosa que se había reportado en la Cueva del Moro durante más de un siglo? ¿Eran los espíritus de la cueva del folclore local en realidad los fantasmas de los carlistas que murieron bajo tierra durante la Guerra Carlista?
¿O existía una explicación más inquietante? ¿Podrían los descendientes de aquellos soldados atrapados seguir viviendo en las profundidades ocultas de la Cueva del Moro, manteniendo una existencia secreta que había durado más de 120 años? A medida que continuaba la investigación sobre la supervivencia de Tomás, comenzaron a ocurrir cosas extrañas a las personas involucradas en el caso. Los agentes de la Guardia Civil descubrieron que sus informes estaban clasificados a niveles excesivos para una simple historia de rescate en una cueva. Los historiales médicos del examen de Tomás fueron sellados y eliminados de los archivos del hospital. Los rescatistas que encontraron a Tomás con vida fueron transferidos discretamente a otras tareas o se les animó a jubilarse anticipadamente. Varios miembros del equipo informaron haber recibido visitas de funcionarios del gobierno en sus domicilios, quienes les pidieron que firmaran acuerdos de confidencialidad sobre el caso. Jaime y Miguel, los dos chicos que escaparon de la cueva, comenzaron a sufrir acoso en la escuela y en su comunidad. Algunos los culparon de la terrible experiencia de Tomás, alegando que su imprudente aventura les había causado traumas y gastos innecesarios. Otros murmuraban que los chicos mentían sobre partes de su historia, insinuando que sabían más sobre el misterioso cuidador de Tomás de lo que admitían. Ambos chicos desarrollaron graves problemas psicológicos en los meses posteriores al incidente. Jaime se volvió retraído y dejó de participar en las actividades normales de la adolescencia. Pasaba la mayor parte del tiempo solo, negándose a hablar de la cueva o a responder preguntas sobre su exploración. El rendimiento académico de Miguel, que siempre había sido excelente, decayó drásticamente de repente. Sus profesores informaron que parecía distraído y temeroso, mirando constantemente por encima del hombro como si esperara que lo siguieran. Llenó cuaderno tras cuaderno con dibujos obsesivos de túneles de cuevas y símbolos extraños que se parecían a las marcas que habían visto en las paredes de la cueva. La recuperación de Tomás también fue más complicada de lo que sus médicos habían previsto inicialmente. Si bien su condición física mejoró rápidamente, continuó sufriendo vívidas pesadillas sobre su tiempo bajo tierra. Afirmó que aún podía oír los misteriosos pasos resonando en sus sueños e insistió en que su cuidador seguía intentando comunicarse con él. Aún más inquietantes eran las afirmaciones de Tomás de recordar cosas que habían sucedido en la Cueva del Moro antes de su propia experiencia. Describió eventos y conversaciones con personas que no conocía, como si de alguna manera hubiera absorbido recuerdos del propio sistema de cuevas. Durante las sesiones de terapia, Tomás empezaba a hablar repentinamente sobre soldados de la guerra carlista escondidos en túneles subterráneos. Proporcionaba nombres específicos, números de unidad y descripciones de batallas históricamente exactas, pero que le resultaban imposibles de conocer. Cuando los psicólogos investigaron estos detalles, descubrieron que Tomás estaba describiendo a soldados reales que habían sido dados por desaparecidos durante las operaciones guerrilleras en Andalucía durante 1863 y 1864. Tomás también comenzó a dibujar mapas de sistemas de cuevas que no coincidían con ninguna zona conocida de la Cueva del Moro. Sus mapas mostraban túneles, cámaras y ríos subterráneos que ningún explorador moderno había documentado jamás. Cuando los espeleólogos examinaron estos dibujos, admitieron que los mapas de Tomás eran más detallados y precisos que sus propios estudios profesionales de ciertas zonas. El acontecimiento más aterrador fue la afirmación de Tomás de que su cuidador seguía con él. Dijo que la misteriosa figura lo había seguido de vuelta a la superficie y que seguía vigilándolo. A veces, le dejaba comida extra para la cena, explicando que su amigo cavernícola tenía hambre. Otras veces, mantenía largas conversaciones unilaterales con habitaciones vacías, aparentemente hablando con alguien a quien solo él podía ver. Su abuela, la señora Morales, informó que sucedían cosas extrañas en su casa. La comida desaparecía de la noche a la mañana. Las puertas se encontraban abiertas por la mañana a pesar de haber estado cerradas la noche anterior, y ocasionalmente oía pasos en el pasillo cuando Tomás dormía en su habitación. 6 meses después del rescate de Tomás, un guardabosques retirado llamado Guillermo Herrera presentó información que lo cambió todo sobre el caso.
Herrera había trabajado en la Cueva del Moro durante 35 años antes de jubilarse en 1990, y afirmaba tener conocimiento sobre el sistema de cuevas que nunca se había compartido con el público. Según Herrera, había secciones de la Cueva del Moro que se habían ocultado deliberadamente de los mapas y estudios oficiales. Estas áreas eran conocidas solo por un pequeño grupo de altos funcionarios del parque y se habían mantenido en secreto durante décadas por motivos de seguridad y sensibilidad histórica. Herrera explicó que, durante la década de 1950, exploradores de cuevas descubrieron evidencia de que los carlistas habían usado la Cueva del Moro como escondite durante la Guerra Carlista. Encontraron campamentos subterráneos, equipo abandonado, y lo más inquietante, restos humanos en áreas que habían permanecido selladas desde 1864. También encontraron evidencia de que algunos soldados habían sobrevivido más tiempo del que nadie hubiera imaginado. Cámaras ocultas contenían pertenencias personales, anotaciones de diarios y mensajes tallados, fechados años después de que liberales sellara las entradas de la cueva. El descubrimiento más impactante fue una serie de entradas de diario grabadas en las paredes de la cueva, aparentemente escritas por un soldado confederado llamado Marcus Webb. Las entradas, fechadas entre 1864 y 1867, describían cómo un pequeño grupo de soldados había sobrevivido bajo tierra encontrando rutas alternativas a la superficie y robando suministros de granjas locales. Según el diario grabado de Webb, los soldados se habían adaptado gradualmente a la vida subterránea. Aprendieron a navegar por el sistema de cuevas en completa oscuridad, desarrollaron métodos para encontrar y almacenar agua, y establecieron escondites de alimentos y equipo a lo largo de los túneles. La última entrada del diario, fechada en diciembre de 1867, fue la más inquietante. Webb escribió sobre ser el último superviviente de su unidad, solo en la oscuridad, pero incapaz de regresar a la superficie, donde sería arrestado por desertor. Expresó su intención de permanecer bajo tierra permanentemente, aceptando que el sistema de cuevas se había convertido en su hogar eterno. Herrera afirmó que los funcionarios del parque habían ocultado esta información para evitar atraer a buscadores de tesoros y curiosos a las zonas peligrosas de la cueva. También les preocupaban las implicaciones históricas de que los carlistas hubieran sobrevivido durante años en un sistema de cuevas que técnicamente era territorio de la Unión. Pero las revelaciones de Herrera plantearon preguntas aún más inquietantes sobre la experiencia de Tomás. Si Marcus Webb hubiera sobrevivido hasta al menos 1867, ¿sería posible que él u otros hubieran continuado viviendo en las zonas ocultas de la Cueva del Moro durante mucho más tiempo? ¿Podrían los descendientes de estos soldados de la guerra carlista seguir habitando los túneles más profundos, manteniendo una sociedad secreta que había existido durante más de un siglo? Herrera admitió que, durante sus años como guardabosques, ocasionalmente había encontrado evidencia de actividad humana en áreas que se suponía estaban completamente aisladas, huellas frescas en cámaras remotas, señales de que se habían almacenado y consumido alimentos, y símbolos extraños tallados en paredes en áreas donde no se había realizado ninguna exploración oficial. Lo más significativo es que Herrera reveló que Tomás Morales no había sido la primera persona en reportar haber sido ayudada por figuras misteriosas en la Cueva del Moro. A lo largo de los años, varios exploradores perdidos o heridos habían descrito experiencias similares, cuidadores silenciosos que proporcionaban comida y agua, guiaban a personas perdidas a un lugar seguro o mantenían con vida a los heridos hasta que los equipos de rescate pudieran llegar a ellos. Estos relatos siempre se habían descartado como alucinaciones causadas por estrés, deshidratación o hipotermia. Pero Herrera ahora creía que la experiencia de Tomás demostraba que estos relatos anteriores eran ciertos. Alguien, o algo, vivía en las profundidades ocultas de la Cueva del Moro, y seguía ayudando a las personas en apuros, tal como lo habían hecho durante más de un siglo. El caso de Tomás Morales seguía oficialmente sin resolverse, pero la investigación había descubierto pruebas suficientes para sugerir una verdad fascinante y aterradora a la vez. En algún lugar de las profundidades inexploradas de la Cueva del Moro, parecía que los descendientes de los soldados de la guerra carlista aún vivían aislados, manteniendo una comunidad oculta que había existido durante generaciones. Estos habitantes subterráneos se habían adaptado a la vida en completa oscuridad,
desarrollando sentidos agudizados y un profundo conocimiento del sistema cavernario que superaba cualquier conocimiento de la ciencia moderna. Habían sobrevivido estableciendo un delicado equilibrio con el mundo exterior, tomando solo lo que necesitaban y permaneciendo invisibles a las exploraciones oficiales. Lo más notable es que habían mantenido un código moral que los obligaba a ayudar a quienes se encontraban en apuros, tal como sus antepasados habían sido ayudados por las comunidades locales durante la Guerra Carlista. Estos habitantes de las cuevas continuaron brindando asistencia a los exploradores perdidos o heridos, sin pedir nada a cambio y desapareciendo en la oscuridad cuando su ayuda ya no era necesaria. El misterioso cuidador de Tomás probablemente había sido uno de estos residentes ocultos, alguien que había supervisado la extensa búsqueda y se había dado cuenta de que un adolescente atrapado necesitaba ayuda. Se habían arriesgado a ser expuestos a su comunidad secreta al visitar repetidamente a Tomás y proporcionarle la comida y el agua que lo mantenían con vida. Pero esta explicación, aunque convincente, planteaba nuevas preguntas aún más inquietantes. Si una comunidad oculta había existido en la Cueva del Moro durante más de un siglo, ¿cuánta gente vivía allí? ¿Qué tipo de sociedad habían desarrollado en completo aislamiento del mundo moderno? Y, lo más importante, ¿qué ocurriría si su existencia se hiciera pública? Las agencias gubernamentales involucradas en el caso de Tomás parecían decididas a evitar que se respondieran estas preguntas. La investigación se cerró discretamente, las pruebas se clasificaron y se animó a las personas involucradas a olvidar lo que habían descubierto. Tomás Morales regresó a una vida relativamente normal, pero su mes bajo tierra lo cambió para siempre. Nunca habló públicamente de su experiencia en detalle, aunque ocasionalmente insinuó que había aspectos de su historia que nunca había compartido con los investigadores. Desarrolló una afición inusual, la exploración de cuevas. A pesar de su traumática experiencia, Tomás se fascinó con los sistemas subterráneos y con el tiempo se convirtió en espeleólogo profesional. Quienes trabajaron con él comentaron que tenía una habilidad casi sobrenatural para navegar en la oscuridad y un olfato extraordinario para encontrar pasadizos y cámaras ocultas. Jaime y Miguel, amigos de Tomás que escaparon de la cueva, abandonaron Andalucía en cuanto terminaron el instituto. Jaime se alistó en el ejército y nunca regresó a su ciudad natal. Miguel se especializó en geología, especializándose en el estudio de los sistemas hídricos subterráneos, pero se negó a colaborar en ningún proyecto relacionado con la Cueva del Moro. La señora Morales, abuela de Tomás, continuó experimentando sucesos extraños en su casa durante varios años después del rescate de Tomás. Reportó que la comida desaparecía, las puertas aparecían sin llave, y ocasionalmente, oía voces que hablaban en idiomas que no reconocía. Se convenció de que el amigo de la cueva de Tomás seguía velando por su familia, protegiéndola de algún peligro desconocido. Hoy, más de 30 años después del rescate de Tomás Morales de la Cueva del Moro, el misterio de su supervivencia sigue sin resolverse oficialmente. Los archivos del caso siguen clasificados, la evidencia física ha desaparecido y la mayoría de las personas involucradas han fallecido o se han negado a hablar de lo que experimentaron. Pero la historia sigue atrayendo a investigadores y exploradores curiosos que creen que la verdad sobre la Cueva del Moro nunca ha sido revelada por completo. Algunos han intentado localizar los pasadizos ocultos que Guillermo Herrera describió, buscando evidencia de la comunidad subterránea que supuestamente ayudó a Tomás a sobrevivir. Estas investigaciones modernas han arrojado indicios prometedores de que el misterio está lejos de resolverse. Espeleólogos que exploran zonas remotas de la Cueva del Moro han reportado haber encontrado fuentes de agua dulce en zonas que deberían estar completamente secas, almacenes de alimentos que parecen recibir mantenimiento regular y símbolos tallados que coinciden con las marcas que Tomás describió haber visto durante su terrible experiencia. Lo más significativo es que la gente sigue relatando experiencias similares a la de Tomás. Exploradores perdidos describen haber sido guiados a un lugar seguro por figuras silenciosas que desaparecen cuando llegan los equipos de rescate. Espeleólogos heridos cuentan historias sobre ayudantes misteriosos que les proporcionan comida y agua hasta que la ayuda profesional puede llegar hasta ellos.
El Parque Natural de la Sierra de Grazalema sostiene que estos informes son bulos o alucinaciones, pero ha aumentado discretamente la seguridad en ciertas zonas de la Cueva del Moro. Algunas secciones que antes estaban abiertas a espeleólogos experimentados ahora están completamente prohibidas, sin que exista una explicación oficial para las restricciones. Las comunidades locales de los alrededores de la Cueva del Moro han desarrollado sus propias teorías sobre lo que realmente le ocurrió a Tomás Morales. Algunos creen que recibió ayuda de los espíritus de los soldados de la guerra carlista que murieron en el sistema de cuevas. Otros piensan que existe una instalación secreta del gobierno en los túneles más profundos, donde se realizan experimentos que requieren un aislamiento total del mundo exterior. La teoría más persistente sugiere que la experiencia de Tomás fue exactamente lo que parecía ser, evidencia de una comunidad oculta que ha sobrevivido en la Cueva del Moro durante generaciones, manteniendo su existencia mediante un cuidadoso secreto y la interacción ocasional con el mundo exterior. El propio Tomás Morales, ahora de unos 40 años, nunca se ha desviado de su versión original de lo ocurrido durante su mes bajo tierra. Sigue insistiendo en que alguien lo mantuvo con vida, que esta persona era real y no una alucinación, y que la verdad sobre la Cueva del Moro es mucho más extraña de lo que nadie ha estado dispuesto a admitir. En entrevistas recientes, Tomás ha insinuado que su experiencia en 1992 no marcó el fin de su conexión con los misteriosos cavernícolas. Sugiere que han seguido cuidándolo a lo largo de su vida, manifestando su presencia de forma sutil en ocasiones, recordándole su deuda con su comunidad. Cuando se le pregunta directamente si cree que los cavernícolas aún viven en Cueva del Moro, Tomás simplemente sonríe y dice que algunos secretos deben guardarse. Pero quienes lo conocen bien comentan que a veces todavía sirve comida extra en la cena y que, en ocasiones, habla a las habitaciones vacías como si alguien más lo escuchara. El caso de Tomás Morales y el misterio de la Cueva del Moro representan algo que nuestro mundo moderno lucha por aceptar, la posibilidad de que aún existan lugares en la Tierra donde lo imposible puede suceder, donde existen misterios que la ciencia no puede explicar y donde el pasado continúa influyendo en el presente de maneras que no podemos comprender. Ya sea que Tomás fuera salvado por los descendientes de los soldados de la guerra carlista, por los espíritus de los muertos o por algo completamente distinto, su supervivencia representa un recordatorio de que nuestro conocimiento del mundo que nos rodea está lejos de ser completo. En las cuevas más profundas, los bosques más oscuros y las áreas silvestres más remotas, aún puede haber secretos esperando ser descubiertos, pero quizás algunos secretos estén destinados a permanecer ocultos. Los misteriosos cuidadores de la Cueva del Moro, quienes quiera que sean, han sobrevivido durante generaciones evitando ser detectados y manteniendo su aislamiento del mundo moderno. Su voluntad de ayudar a las personas en apuros sugiere un código moral que trasciende las fronteras entre los vivos y los muertos, entre el pasado y el presente. El mes que Tomás Morales pasó bajo tierra cambió no solo su vida, sino también la de todos los que participaron en su historia. Les recordó que el mundo alberga misterios que no se pueden resolver mediante la tecnología ni la investigación científica, enigmas que requieren fe, imaginación y aceptación de lo desconocido. Hoy en día, los visitantes de la Cueva del Moro pueden realizar visitas guiadas a través de los pasajes seguros y bien iluminados, explorados y cartografiados por generaciones de espeleólogos. Pueden admirar la belleza natural de las formaciones subterráneas y aprender sobre los procesos geológicos que crearon uno de los sistemas de cuevas más extensos del mundo. Pero en algún lugar de la oscuridad, más allá de los senderos turísticos, en túneles que no aparecen en mapas oficiales y cámaras que ningún estudio gubernamental ha documentado jamás, el misterio continúa. Los pasos que Tomás Morales escuchó durante su mes bajo tierra aún podrían resonar en pasajes donde el tiempo transcurre de otra manera y las reglas del mundo de la superficie ya no rigen. A veces, cuando los exploradores modernos se pierden o se lesionan en las partes más profundas de la Cueva del Moro, relatan experiencias que suenan notablemente familiares, figuras silenciosas que aparecen en la oscuridad, comida y agua proporcionadas por manos invisibles y la presencia reconfortante de alguien que entiende que incluso en las sombras más profundas de la Tierra, nadie debe enfrentar el peligro solo. El misterio de la Cueva del Moro sigue sin resolverse, pero quizás así sea. Algunas verdades son demasiado importantes para comprenderlas por completo,
y algunos ayudantes son demasiado valiosos para exponerlos a la dura luz del escrutinio científico. En definitiva, la supervivencia de Tomás Morales demuestra que, incluso en nuestra era moderna de navegación por satélite y comunicación instantánea, aún existen lugares donde pueden ocurrir milagros y revelarse misterios. La cuestión no es si creemos su historia, sino si somos lo suficientemente valientes para aceptar que el mundo aún alberga maravillas que superan nuestra capacidad de explicación. En las profundidades de Andalucía, en la infinita oscuridad de la Cueva del Moro, algo sigue observando y esperando, listo para ayudar a quien se encuentre atrapado entre la superficie y los antiguos secretos que yacen enterrados en el corazón de la tierra. El caso de Tomás Morales sigue siendo uno de los misterios más inquietantes y sin resolver de la historia del crimen real. Este caso de desaparición de una persona en 1992 demuestra que algunas desapariciones misteriosas desafían toda explicación lógica. Cuando 3 chicos desaparecieron sin dejar rastro durante una exploración fallida de una cueva, se convirtió en un caso sin resolver que sigue desconcertando a los investigadores. Historias como esta nos recuerdan que, incluso en nuestro mundo moderno, la gente puede desaparecer en las circunstancias más misteriosas. Esta emocionante historia de desaparición muestra cómo la exploración de cuevas puede volverse mortal, transformando una aventura inocente en un desastre espeleológico. El caso de los niños desaparecidos Tomás, Jaime y Miguel demuestra que los casos de crímenes reales y personas desaparecidas suelen generar más preguntas que respuestas. Lo que hace tan cautivador a este misterio de cuevas es cómo Tomás desapareció mientras practicaba espeleología, pero sobrevivió contra todo pronóstico. Su misteriosa desaparición y su milagroso regreso tras un mes bajo tierra desafían todo lo que sabemos sobre supervivencia y rescate en cuevas. Esta historia de suspenso de la vida real demuestra que la realidad a menudo supera la ficción. Si te fascinan las desapariciones sin resolver y las aventuras en cuevas que salen mal, no olvides suscribirte para más misterios de crímenes reales e historias de suspenso que te mantendrán en vilo.